Sean muy bienvenidos, hermanos, a esta comunidad virtual. Les saluda Gerardo Cadenías de su pastoral de catequesis de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Don Bosco. Mis hermanos, que Dios los bendiga. En este canal de YouTube les vamos a pedir siempre que mantener la invitación a que se suscriban y que le den like, porque eso nos motiva a seguir adelante. Vamos a iniciar esta comunidad virtual en el nombre que está sobre todo nombre, y para ello vamos a ponernos en las manos del Señor. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre celestial, Padre bueno, alabamos y bendecimos su nombre, Señor, en este mes en el que conmemoramos a la figura materna, a la figura de la familia. Hoy, Señor, estamos listos, prestos y dispuestos a aprender ese plan que tú tienes para nosotros. Ese plan como familia que es de acuerdo a tu sagrada voluntad. Señor, envía tu Santo Espíritu, ese Espíritu renovador, que venga a renovar las familias y que venga a dar ese entendimiento a cada uno de los miembros de las comunidades. Bendícenos, Señor, y nos quedamos en tus manos. Amén y amén. Que escuchemos este canto que vamos a enviar el enlace por medio de WhatsApp, pero es ese momento que nos congrega en la misa, y el canto es Juntos como Hermanos. Mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, y para el día de hoy tenemos propuesta de la lectura de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo del 22 al 33. Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. En efecto, el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse en todo al marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, y la bañó y la santificó en la palabra mediante el bautismo del agua, porque si bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada, él mismo debía prepararla y presentarla. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Esto es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Este misterio es muy grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, que cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y a las mujeres a su vez respeten a su marido. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, vamos a escuchar esta catequesis entonces, que se titula La familia renovada en el Espíritu. En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones intrapersonales, relaciones entre esposos, relaciones entre padres con los hijos, relaciones entre hijos con los padres, relaciones entre hermanos. Mediante todas estas relaciones, la persona queda introducida y aprende a vivir en la familia humana. Aprende también a vivir en familia de Dios, que es la iglesia. En el matrimonio y en la familia, en ese sentido, de edificar la iglesia. Una persona no solo nace en la familia, sino que progresivamente se va integrando a la misma, o también progresivamente
se va separando de la familia. Es introducido por medio de la educación y la convivencia. Además, en la familia, el nuevo miembro es introducido por medio del bautismo de cada niño en la familia de Dios, que es la iglesia. Justamente, mis hermanos, para desarrollar este tema, vamos a visualizar cómo la carta a los Efesios nos hablaba de ese cuidado que tiene que haber en la relación entre esposos, maridos con sus esposas, ¿verdad? Y habla de una cualidad ahí de respeto por parte de las esposas y de amor por parte de los esposos. Si continuamos la lectura de esto, también vamos a encontrar ese punto en el que también se modula, se regula la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Y se nos dice, bueno, no exasperéis a vuestros hijos, a los padres, nos dice justamente eso, ¿verdad? Y a los hijos les dice que sean obedientes a ellos. Y entonces vamos estableciendo estas reglas de familia que hoy por hoy podríamos decir que son de sentido común. Pero en esta catequesis que les presentamos hoy hablamos de algo nuevo, que es renovarse, ¿sí? A la luz siempre de la palabra del Señor, si vamos al capítulo 10, versículo 21 de San Mateo, vamos a encontrar ese momento en el que Jesús profetiza cómo va a ser la persecución de la iglesia. E inclusive nos está diciendo, o le está advirtiendo a los cristianos, a aquella iglesia primitiva, les va a advertir que los hijos, los hermanos van a denunciar a sus hermanos para que los maten, que los padres van a denunciar a sus hijos, los hijos se van a sublevar a los padres, que la nuera con la suegra, que bueno, todo el mundo estaría en posiciones contrarias, pero uno dice, bueno, ¿y para eso vino Cristo? Y en realidad no, Cristo es hacer un reino de amor. Pero ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es justamente esta renovación en la fe que encontramos en Cristo Jesús. La gente que vivía en el antiguo pacto tuvo que ser renovada, y en medida en que la familia se integró al Señor, al servicio, y se renovó, fue caminando, y vemos ya estas directrices que encontramos, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Si nos retrotraemos al Antiguo Testamento, encontramos en Joel 2:16, congreguen al pueblo, que vengan los ancianos, que se purifiquen. Y dice que vengan los más pequeños, inclusive los niños de pecho, ¿verdad?, a celebrar el triunfo del Señor. Vemos esa integración, ¿verdad? No, en ningún momento vemos cómo se separan, pero al contrario, ¿verdad? El signo de la cristiandad es justamente el amor. En esto nos reconocerán, en el amor. Algunas personas que son especialistas en los temas de psicología hablan de algo muy peculiar, dicen hay que divorciarse. Y uno dice, wow, el hermano Gerardo hablando de divorcio, ¿cómo así? Y hay que divorciarse, sí, ¿verdad? Y habla de algo bien interesante al respecto, porque dice, hace una analogía bien interesante, dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona se divorcia de una mujer? Generalmente tiene que fundar un nuevo hogar, tiene que irse a buscar, probablemente tenía una casa, tiene que ir a vivir a un cuartito, probablemente estando cómodo va a vivir una situación incómoda, y sin embargo es feliz la persona. Y uno dice, bueno, ¿cómo pasó eso? ¿Y por qué el hermano Gerardo sigue insistiendo en que nos divorciemos? Pero el divorcio que nos proponen estos especialistas es un divorcio de la monotonía. Es decir, por ejemplo, a veces uno vive toda su vida en una casa,
en la misma casa y no modula de manera diferente las cosas que integran ese hogar, se vuelve muy monótono y se vuelve muy pesado. ¿Por qué no atreverse de cuando en cuando a, no sé, hacer un viaje al campo? De repente, tal vez todos los que somos de ciudad, a veces nos da un poquito de miedito, pero es una aventura hermosa. De pronto ir y encontrarnos con la terracería, llegar a buenos lugares, encontrar un renuevo en nuestras vidas. Justamente eso es lo que nos están proponiendo los especialistas para llevar relaciones sanas. Renovarnos día con día. Pero les decía, ese divorcio propuesto por los especialistas psicólogos nos dicen, divórciense, pero siga con la misma mujer, escápese con la misma mujer. Pues exactamente acá viene lo mismo. Aquí viene lo mismo y hablemos de nuestra iglesia. Al decir que nosotros vamos a ser personas conversas, no estamos diciendo que nos vamos a cambiar de religión, no nos vamos a mover de la iglesia fundada por Cristo, nuestra iglesia católica. ¿Sí? Porque algunas personas podrían malinterpretar, decir, usted está convertido, sí. Bueno, y pues va a alguna secta, alguna situación así, no. Sigo en la iglesia católica, pero tengo una conversión personal. ¿Sí? ¿Y a qué nos va a llevar esto? ¿A qué nos invita? No nos invita a una conversión únicamente personal, sino que nos invita justamente, y ahorita lo vamos a ver en la próxima lectura, a que eso que pasó en mí, seamos nosotros efecto multiplicador en nuestra familia. Porque la familia es la semilla de la sociedad y por lo tanto, al invitar a nuestra familia a una convivencia renovada, vamos a invitar también a nuestra comunidad y por supuesto a la sociedad en global a una experiencia como tal. Vamos a hacer la lectura, la segunda lectura. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 31 al 34. Ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y todos los de su casa. En aquella misma hora de noche el carcelero los llevó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar, él con toda su familia. Los invitó a su casa, les dio de comer y se alegró con los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura que acabamos de realizar, vemos un hecho muy particular, ¿verdad? O sea, el carcelero, él es que estaba a cargo de San Pablo y de Silas, él estaba preocupado por su vida, porque hubo un gran terremoto, ¿sí? Cuando él se despertó, la cárcel estaba destruida, y entonces él inmediatamente pensó en su vida. Dijo, pues, por dejar escapar a un reo, él tenía que morirse, y se moría él y toda su familia, ¿sí? San Pablo y Silas le dicen, no, él estaba pensando en suicidarse, y San Pablo y Silas le dicen, no, estamos todavía por acá. Y entonces le dice, se acerca a él y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarlo? Y San Pablo le contesta, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Más adelante vemos cómo de todas maneras venía la decisión por parte de las autoridades del lugar de liberar de responsabilidad a San Pablo y a Silas, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, pero la historia nos cuenta que este carcelero se hizo bautizar. Él homologó a toda su familia, a todos los hizo iguales, ¿verdad? Y esta, justamente, ¿verdad? Vale la pena mencionarlo, es uno de los versículos que nos apoya a la Iglesia Católica para el bautizo de los niños, porque dice que se bautizó él con toda su familia, y ahí no estaba aquel requisito de
que nos decía en San Pablo, prediquen la palabra a los que crean, bautícenlos. No, él recibió al Señor y él en nombre de su familia, trasladó esa salvación, trasladó esa buena nueva y todos se hicieron bautizar, todos se volvieron, fue un bautismo totalmente válido. Y si había algún niño que todavía no tenía esas capacidades mentales adecuadas, pues igual el Señor, el Espíritu Santo entró en él y obró de la mejor manera. Mis hermanos, los invito entonces a que tengamos esta aventura de renovar nuestra fe, renovarla día con día, recordar en qué creemos, ese credo niceano que se articuló en el siglo IV, pues hagámoslo vida día con día. Amén. En este mismo espíritu, mis hermanos, vamos a hacer la oración por la edificación y decimos: Padre bueno, Padre celestial, queremos concretar, llevar a cabo, llevar a la acción esta palabra que hemos recibido. Señor, hoy nos va a venir una cuestionante bastante fuerte y también un propósito bastante importante para nuestra vida. Y te pedimos desde ya, Señor, que envíes tu Santo Espíritu que nos fortalezca para llevarlo a cabo de acuerdo a tu voluntad. Amén. Pregunta: ¿has hecho la renovación en tu fe? ¿Te consideras una persona conversa? Propósito. Este propósito es el que, por eso se oró precisamente. Mis hermanos, si no has llevado a cabo el sacramento de la confirmación, busca, mi hermano, busca por favor el medio de llevar a cabo ese sacramento, el sacramento de la confirmación. Vamos a llevar a cabo entonces nuestra oración final y poner este propósito en particular, este propósito que queremos crecer y construir en nuestras vidas. Padre del cielo, hemos estado compartiendo esta palabra tan hermosa, hemos estado proclamando tu palabra en más de una ocasión. Hoy, Señor Jesús, me abandono a tu bondad, al actuar del Espíritu Santo. Te pido, mi buen Señor, que nos llenes de tu gracia y tu amor y que me des ese valor, Señor, de llevar a cabo este sacramento de confirmación de fe. Y si ya lo hice, ese nacer de nuevo en el Espíritu, ese cambio de aquellas acciones incorrectas y llevar a cabo esa nueva renuncia a las atracciones que Satanás a veces nos tienta y sus acciones. Te pido, Señor, que nos des esa fuerza de espíritu para poder llevar a cabo este emprendimiento espiritual. Y también, Señor, te pido muy sinceramente por el fin de la pandemia, que nos acompañe, Señor, a una nueva normalidad en la que podamos reunirnos nuevamente con mis hermanos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.